La clonidina es un fármaco que pertenece a la familia de los adrenérgicos, más especialmente a los del tipo selectivos, ya que la clonidina es un fármaco que se dispone a la unión con el receptor específico de tipo alfa 2. Aquí podemos observar la estructura y conformación química de la clonidina, prestando especial atención a los dos grupos amino existentes en la molécula y la presencia de dos átomos de cloro. También tenemos que decir que la clonidina es un fármaco que no está aprobado en todos los países, puesto que, por ejemplo, en España se presenta solamente en forma de comprimidos y colirios, mientras que por el contrario en países como Estados Unidos se presenta tanto de forma enteral como parenteral, como también por vía transdérmica. La clonidina está indicada para varias situaciones, pero debido a la fuerte presencia dentro del ámbito vasodilatador e hipotensor, debido a su unión al receptor de forma selectiva alfa 2, se utiliza principalmente para cualquier tipo de hipertensión arterial, en cualquier grado que se presente, incluido también en las crisis hipertensivas. Aunque también se suele utilizar, por ejemplo, para los trastornos del déficit de atención con hiperactividad y para distintos síndromes de abstinencia, como por ejemplo a la nicotina, al alcohol, y también se utiliza como analgésico, debido de nuevo al potente efecto vasodilatador. La clonidina está totalmente contraindicada en la propia alergia a la molécula, en situaciones de bradiarritmia, como por ejemplo en las bradicardias y en los bloqueos auriculoventriculares, tanto de grado 2 como de grado 3, y en los infartos agudos de miocardio, así como también está contraindicado en la propia hipotensión arterial, en los shocks tanto hipovolémicos como cardiogénicos que cursen con hipotensión arterial, y en cualquier paciente que presente inestabilidad hemodinámica, donde puede haber una alteración inmediata de la tensión arterial. Así como también deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la clonidina. Por ejemplo, en pacientes que tengan cuadros o presenten insuficiencia renal, debido a que la clonidina interfiere con el sistema renina-angiotensina iniciado en el propio riñón. También en pacientes que puedan presentar distintas neuropatías y algunas que afecten a la perfusión cerebral, en las insuficiencias cardíacas y en las coronopatías. De nuevo, mucho cuidado con los pacientes que presentan en la hipotensión arterial. Mucho cuidado también en su administración en pacientes jóvenes y en poblaciones pediátricas debido a la poca evidencia que hay de su uso en la misma. Y también muy importante decir que la clonidina, siempre que se suspenda, tiene que ser de forma gradual, nunca brusca, puesto que puede haber un efecto rebote de la misma. Y de un paciente que hemos normalizado la tensión, de repente puede haber un rebrote y volver de nuevo a la situación hipertensa original. El mecanismo de acción de la clonidina se basa únicamente en la potente afinidad que tiene la clonidina con el receptor adrenérgico de tipo alfa 2, produciéndose dos situaciones, una de tipo simpaticolítica y otra de tipo parasimpaticomimética. Es decir, que la clonidina, al unirse al receptor alfa 2, provoca una disminución de
las funciones del sistema adrenérgico mediante la inhibición de la enzima adenilato ciclasa, lo cual ¿qué conlleva? Una vasodilatación periférica que está mediada por la disminución de los niveles de renina, aldosterona y de catecolaminas, todas ellas con un origen común en el sistema nefrológico, es decir, en el riñón. Las vías de administración más usuales de la clonidina suelen ser muy variadas, pero debido a su uso restringido en ciertos países, podemos decir que en España solamente se presenta de forma enteral, mediante comprimidos y colirios. Y, por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos se utiliza tanto la vía enteral como la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa como intramuscular, para emergencia, y la vía transdérmica, mediante parches con una dosificación determinada. Desde su descubrimiento hasta la actualidad, todavía no queda muy claro cuál es la dosificación y posología más extendida y usada de la clonidina, pero sí hay estudios y revisiones sistemáticas que nos evidencian que, por ejemplo, por vía enteral podemos utilizar de forma oral la clonidina con una dosis inicial de 0,15 miligramos cada 24 horas, reduciendo el tiempo de administración cada 12 horas si se tolera. Y de ahí pasamos a una dosis de mantenimiento si el cuadro de hipertensión sigue siendo refractario y resistente, a 0,15 hasta 0,3 miligramos cada 12 horas. Si nos vamos a poblaciones un poquito mayores, es decir, a la tercera edad, siempre debemos de cuidar a nuestros mayores, podremos utilizar una dosis inicial de 0,05 a 0,1 miligramos cada 24 horas y, si se tolera, cada 12 horas. Y seguir con una dosis de mantenimiento que puede aumentar hasta los 0,2 miligramos cada 12 o 24 horas, dependiendo de la tolerancia que tenga ese usuario a la clonidina. Si nos vamos a las vías de emergencia, se suele utilizar la vía parenteral de tipo intramuscular, por ejemplo, para las crisis hipertensivas, y siempre de una forma muy lenta, administrando de 0,15 a 0,3 miligramos, que se corresponde a una o dos ampollas. Si nos vamos al uso de la pediatría, es decir, en poblaciones pediátricas, podemos utilizar una dosis aproximada de 1 a 5 microgramos por kilogramo. Y por último, si utilizamos la clonidina para pacientes que necesiten una perfusión continua, como por ejemplo en las unidades de críticos, si utilizamos la vía de perfusión por bomba, utilizaremos una concentración aproximada de 6 microgramos por mililitro. Por ejemplo, mediante el uso de 4 ampollas, 600 microgramos en 96 mililitros de suero fisiológico. Y si utilizamos la perfusión por jeringa, utilizaremos unas dosis de perfusión algo mayores, por ejemplo, de 15 miligramos por microgramos por mililitro o de 30 microgramos por mililitro, pero siempre ajustándose a la evidencia actual y revisada. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la clonidina con el resto de la farmacología, podemos establecer que hay que hacer una revisión bibliográfica de la misma, ya que la clonidina suele tener mucha compatibilidad con algunos fármacos que se suelen utilizar dentro del ámbito de críticos. Y también tiene interacción con otros fármacos y sustancias, como por ejemplo
con los antidepresivos, especialmente los de tipo tricíclicos, con sustancias como el alcohol y los sedantes, y también con los barbitúricos, debido a que puede haber un aumento de la concentración y los efectos terapéuticos de la clonidina. La clonidina no está exenta de efectos adversos y si se descontrolan las dosis pueden aparecer incluso a primera instancia. Algunos de los efectos adversos de la clonidina son la aparición de depresión y de sueño, mareos, así como fatiga debido al efecto hipotensor potente de la clonidina, la propia hipotensión arterial que se puede agravar si ya de por sí nos viene un paciente hipotenso, puede haber estadios de sedación y anomalías gastrointestinales como la dispepsia, y también puede haber un inicio de arritmogenia, así como un propio cuadro de infarto agudo de miocardio o anginas de pecho. Y también tenemos que decir que en el embarazo y en la lactancia la clonidina tiene categoría D, es decir, no se debe de administrar, puesto que se han evidenciado que puede haber efectos adversos potenciales tanto en la gestación como en el lactante. Y la clonidina es un fármaco que se excreta a través de la leche materna y puede producir hipotensión y otros perjuicios a el lactante, por lo cual no se recomienda su uso durante la lactancia. Finalmente, nos queda decir que la clonidina es un fármaco no dializable. Se ha demostrado que no se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, ni tampoco requiere un ajuste de dosis. Pero sí debemos de tener en cuenta una monitorización de la función renal, especialmente en aquellos pacientes que sufran nefropatías o la propia insuficiencia renal, debido a que la clonidina, por su efecto agonista de tipo alfa 2, interfiere con el sistema de regulación de la tensión arterial, es decir, con el sistema renina-angiotensina, el cual se comienza en el riñón. Por eso, muy importante valorar el uso de la clonidina en pacientes nefrópatas. Y también tenemos que decir que la clonidina, al ser un fármaco que suele deprimir un poquillo el estado cerebral, es decir, el estado de atención debido al efecto de tipo alfa 2, mucho cuidado en usuarios que manejen maquinaria pesada o que directamente estén en la propia conducción. Por eso, muy importante no administrar o controlar el uso de la clonidina a los pacientes que estén en situación laboral que se requiera los 5 sentidos para la misma.